Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla su compañero Daniel Márquez González, estudiante de octavo cuatrimestre en la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus UNID. Este video es referente a la actividad número 5 en nuestra materia de contratos, títulos y operaciones de crédito, en el cual estaremos hablando sobre las diferencias entre los contratos mercantiles y contratos civiles. Bueno, como bien sabemos, estos tipos de contratos tienen sus diferencias. Una se puede decir claramente en la competencia de sus tribunales. En este caso, se produce un litigio en los contratos civiles. Las competencias tienen los tribunales, mientras que en materia comercial, los tribunales ordinarios son los que tienen la competencia. Aunque existe la diferencia en la figura del árbitro para tomar decisiones y llegar a un acuerdo al igual en los juzgados mercantiles e incluso en los competentes federales. Según sea el caso de la compraventa, por ejemplo, en los contratos civiles, las compraventas pueden recaer solo en bienes muebles e inmuebles, y los comerciales su principal característica en lo mercantil. La ley, bueno, es otra de las diferencias, ya que las materias civiles las rige el derecho común civil, mientras que las materias comerciales las rige el derecho mercantil, vaya. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de contratos mercantiles que contamos en ellos en nuestro país. Se puede hablar como el primero, un contrato de compraventa mercantil, es el contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarle el dinero. Es un hecho con ánimo de vender, permutar o arrendar en la misma forma que otros en las otras distintas. Es decir, que el comprado no sea muy distinto al final. Existe un propósito lucrativo, vaya, en este tipo de contratos. El contrato de permuta mercantil es un contrato en el que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto a otro. Entonces no existe una obligación a pagar un precio. Tenemos, por su parte, el contrato de transporte terrestre. Es un contrato en virtud del cual no se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro un pasajero, mercancía, ajenas o entregar cosas a otras distintas. Contratos de seguros. Es un contrato bilateral, condicional y aleatorio, por el cual una de las personas natural o jurídica toma sobre sí un determinado tiempo todo o alguno los riesgos o pérdidas o deterioros que corren ciertos objetos pertenecientes a otra, obligándose mediante una retribución convenida e indemnizarles la pérdida a adquirir el daño establecido. Los contratos de pagarés y letras y de crédito y cartas de crédito, cheques, por ejemplo, eso también se constituye una forma especial de contrato, ya que crean obligaciones tanto para el girador como para el beneficiario, las cuales se encuentran debidamente reguladas en la ley especial. Los contratos de comercio marítimo es un contrato de transporte por agua, es aquel en el cual una de las partes, la empresa de transporte, asume la obligación de trasladar o conducir personas, pasajeros, vaya, o cosas entregadas por la otra parte contratante, que es el cargador, por el espacio acuático y mediante la utilización de un buque, desde un lugar geográfico a otro. Se puede decir como el puerto de embarque y el puerto de destino. A cambio, esto de un precio de dinero, el cual se ve el contrato en transporte, recibiendo el nombre de pasaje, billete, ticket. En su caso, un transporte de cosas reciben el nombre de flete. Contrato de sociedad. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner
algo en común en la mira de repartir entre sí los beneficiarios que de ellos provengan. El contrato, asociación o cuentas participación, los contratos de asociación o cuentas en participación es un contrato por el cual dos o más comerciantes toman interés en una o muchas operaciones mercantiles, instantáneamente o sucesivas, que debe ejecutar uno de ellos en un solo nombre y bajo un crédito personal, al cargo de rendir cuentas y dividir con sus asociados, las ganancias o pérdidas proporcionadas en la proporción convenida. Los contratos de comisión y mandatos son dos contratos distintos, siendo la comisión un tipo de mandato comercial. A este último le podríamos definir como un contrato por el cual una persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra que se obliga a administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a dar cuenta de su desempeño, mientras que la comisión se define como el mandato comercial que versa sobre una o más operaciones mercantiles, individualmente determinadas, quedando en evidencia su relación, género y especie. El contrato de agenciamiento es un contrato mercantil en virtud del cual un empresario de comercio llamado agente se obliga, a cambio de una retribución y de manera permanente, a promover y concluir actos u operaciones por cuenta y nombre de un principal, en forma independiente en una zona predeterminada, sin asumir el riesgo de dichas operaciones. El contrato de depósito bancario se trata de una de las operaciones esenciales de los bancos, consideradas como determinantes en la creación de ellos, y a partir de las cuales se han sugerido las otras operaciones inherentes de esta actividad económica. Por su parte, y como último, tenemos el contrato de préstamo, cual es un contrato que se encuentra regulado en nuestro Código Civil. Se define como un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles en cargo de restituir otra tanta de las mismas género y calidad. Bueno, por mi parte sería todo. No me queda más que agradecer y muchas gracias por su comprensión.